La parálisis del sueño suena sencilla cuando lees la definición médica. El cerebro despierta, el cuerpo no. Y por unos segundos te quedas atrapado dentro de ti mismo. Pero para quien no vive, no es solo una curiosidad científica. Es un terror silencioso que llega cuando nadie está mirando. Hoy vas a escuchar 3 relatos reales de personas que aseguran haber visto y sentido cosas que no pueden explicar. 3 noches distintas, en lugares distintos, pero con la misma sensación en común, que había alguien más dentro del cuarto, observando, esperando. Apaga las luces, ponte los auriculares e intenta no pensar en lo que podría estar parado a los pies de tu cama en este momento. Primer relato. Una mujer de 29 años, quien vive en un departamento pequeño en una ciudad grande. Alguien que siempre creyó que la parálisis del sueño era solo cosa de internet. Hasta una noche. Ella se había acostado tarde, después de maratonear series, con la televed aún encendida y esa luz azul iluminando el cuarto. Recuerda haber rodado en la cama, mirado el celular por última vez y apagado. Cuando abrió los ojos de nuevo, asumió que simplemente se había despertado en medio de la noche. El cuarto era el mismo, televed apagada, luz del pasillo apagada, solo una pequeña línea de luz de la calle entrando por la ventana. Todo igual, excepto por un detalle. El silencio se sentía demasiado pesado. Intentó darse vuelta en la cama, pero su cuerpo no respondió. No era solo cansancio. Era como si una fuerza invisible hubiera llenado cada músculo, bloqueando todo en su lugar. Intentó levantar el brazo. Nada. Mover la cabeza. Nada. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su respiración era corta y raspante, como si algo le presionara el pecho. El corazón se aceleró, y el pánico vino junto con la sensación. Al principio, pensó que era solo un sueño vívido, pero entonces, con el rabillo del ojo, notó el pasillo. La puerta del cuarto estaba media abierta, formando un rectángulo oscuro que llevaba a la sala. Y al final de ese pasillo había una silueta. Un hombre alto, completamente inmóvil, ocupando el espacio como una sombra más oscura que la oscuridad alrededor de él. No veía cara, no veía ropa, solo el contorno de alguien parado allí, mirando directamente hacia su cuarto. Ella intentó parpadear fuerte, como para resetear su visión, pero sintió que sus ojos casi no se movían. La silueta seguía ahí, inmóvil, pero parecía acercarse sin realmente dar pasos. La sensación era que el pasillo se encogía, como si estuviera siendo doblado hacia ella. Entonces escuchó el sonido. Un zumbido leve comenzó en la parte de atrás de su cráneo, un chirrido agudo como interferencia de radio, que fue creciendo y creciendo hasta convertirse en casi un rugido grave. No venía de la calle, no venía de la TV, parecía venir de adentro de su propia cabeza. Mientras el zumbido crecía, la silueta se movía hacia la puerta. Ahora podía ver que la oscuridad alrededor de la figura parecía jalar la luz del departamento, como si la estuviera absorbiendo. Intentó gritar. En su mente, el grito era fuerte y desesperado. En la realidad, su boca no se abría. Ningún sonido salía. El hombre se detuvo en el marco de la puerta del cuarto. Para entonces, solo podía ver un detalle de su cara. 2 manchas ligeramente más claras donde deberían estar los ojos, como espacios vacíos mirándola hacia abajo. No parpadeaban, no se movían. Sintió que la cama se hundía al lado de su cadera, como si alguien se estuviera sentando lentamente a su lado. El colchón cedió bajo el peso, y el zumbido se convirtió en un sonido cortante y agudo. Sin poder mover su cuello, solo sintió la presencia inclinándose sobre ella por el cambio de sombra. Algo se movió hacia su cara. La sensación física era de un peso frío, casi helado, presionando su pecho y estómago, sacándole el aire de los pulmones. Fue entonces cuando vino el pensamiento más claro de la noche.
Así es como muero. Ella cerró los ojos con fuerza, o al menos estaba segura de que lo intentaba. En su cabeza, comenzó a repetir un no desesperado, una secuencia sin sentido de palabras, como alguien recitando una oración olvidada. El zumbido alcanzó su pico, y de repente se detuvo. Sintió los dedos de su mano derecha moviéndose, como si hubieran despertado primero. Luego, todo su brazo. Cuando pudo respirar de verdad, soltó un sollozo que ecoó en el silencio del departamento. La pantalla de la televete se encendió de nuevo por el protector de pantalla. El pasillo estaba vacío, la puerta completamente abierta. Ningún hombre, ninguna sombra. Al día siguiente, buscó parálisis del sueño en su celular. Encontró relatos similares, pero aún así no pudo convencerse de que había sido solo un error del cerebro. Desde esa noche, ella duerme con la puerta del cuarto cerrada. Pero a veces, cuando se despierta en medio de la noche, todavía siente como si alguien estuviera parado del otro lado de la puerta en silencio, esperando el momento de entrar. El segundo relato viene de un estudiante de 21 años, viviendo en el dormitorio de una universidad en Estados Unidos. Un edificio antiguo, pasillo estrecho, olor a café recalentado y fideos instantáneos. Siempre durmió ligero, pero nunca había experimentado nada más allá de pesadillas normales. Eso cambió durante la época de exámenes finales, cuando vivía sin dormir y durmiendo en horarios rotos. Y la noche de este relato, se había quedado dormido con su laptop aún abierta en el escritorio, una playlist de videos en loop. Su último recuerdo era acostarse en la cama solo para descansar un momento. Cuando se despertó, lo primero que notó fue el silencio. La computadora estaba encendida, la pantalla iluminada, pero ningún sonido salía. Sin ruido del ventilador, sin voces de otros cuartos en el pasillo. El mundo parecía estar en silencio. Intentó moverse y se dio cuenta de que no podía. Estaba de espalda, mirando el techo amarillo manchado de agua. Solo podía mover los ojos. Su boca, cuello, brazos. Todo sentía que estaba pegado al colchón. Su primer pensamiento: ok, esto es parálisis del sueño. Ya leí sobre esto. Intentó calmarse, pero mientras pensaba, algo comenzó a cambiar en el cuarto. La luz de la lámpara de noche, que había sido cálida y tenue, de repente se veía más oscura, como si alguien la hubiera tapado con un paño grueso. Las sombras de sus estantes se extendieron por la pared, imposiblemente largas y distorsionadas, llegando a espacios donde no deberían llegar. Del rabillo de su ojo, vio su propia laptop en el escritorio. La pantalla aún mostraba un video pausado de una cara humana en close-up. Lo extraño era que estaba seguro de que había minimizado ese video antes de acostarse. Entonces llegó el sonido. Primero, un chirrido bajo, como ruido de fondo. Luego, una especie de respiración distorsionada viniendo de la dirección de la laptop. El volumen aumentó sin que nadie tocara nada, llenando el cuarto. Intentó racionalizar. Solo es un bug del video, solo es audio. Pero la sensación física en su cuerpo no ayudaba. Su pecho se sentía pesado, la garganta parecía bloqueada y había una presión incómoda en su estómago, como si alguien estuviera empujando una mano a través de él desde adentro. En la orilla de su visión, algo se movió. La silla giratoria que había estado metida bajo el escritorio ahora parecía ligeramente girada hacia la cama. Con cada parpadeo, la silla parecía un poco más cerca, como si estuviera deslizándose por el piso sin hacer ruido. Solo cuando la silla se detuvo al lado de la cama, él se dio cuenta. Alguien estaba sentado en ella. Era una figura delgada, encorvada, cara inclinada hacia abajo. No podía ver detalles porque la sombra cubría todo, como si la persona tuviera una capucha hecha de pura oscuridad. Aún así, estaba absolutamente seguro de que lo estaba observando con toda la atención. Su respiración en el cuarto se sincronizó con la sensación en su pecho. Cada vez que la cosa inhalaba, sentía el aire siendo arrancado de sus pulmones. Cada vez que exhalaba,
el aire volvía en una bocanada corta y superficial. La figura se inclinó lentamente hacia su cara. Cuando se acercó lo suficiente, sintió un aliento frío y húmedo, casi oliendo a óxido. Una voz muy baja, distorsionada, susurró algo que después solo pudo describir como frases a medio formar, como si alguien estuviera tratando de hablar dentro de su cabeza, pero el sonido se perdiera en el camino. Él no entendía las palabras, pero entendía la intención. Era como si la presencia se estuviera presentando, diciéndole que esto no era la primera vez y no sería la última. En ese punto, el miedo racional que había estado sosteniendo se transformó en pánico puro. Intentó mover cualquier cosa, un dedo, la lengua, los ojos. Sintió las lágrimas bajando por su cara, pero no podía sollozar, no podía llorar de verdad. De repente, un golpe fuerte ecoó en el pasillo. Alguien afuera golpeó una puerta y gritó algo, rompiendo el silencio estancado. Ese sonido externo y real parecía tirar su cuerpo de vuelta. La figura al lado de la cama se levantó, como si hubiera sido sorprendida. La silla se deslizó hacia atrás unos centímetros. La presión en su pecho se liberó de una vez, como si una mano hubiera sido arrancada de allí. Él tomó aire, tosió, y en un segundo estaba sentado en la cama, completamente despierto. El sonido del ventilador de la laptop volvió. La pantalla mostraba solo el escritorio, sin video abierto. La silla estaba de vuelta en el escritorio, adecuadamente metida debajo. Él se quedó mirando el cuarto por varios minutos sin moverse. No encontró nada. Aún así, esa noche, arrastró su colchón al piso y durmió apoyado contra la puerta, como si eso pudiera prevenir que algo entrara. Hasta hoy, cuando alguien menciona parálisis del sueño en la universidad, él actúa como si le pareciera interesante. Pero por dentro, solo piensa en la silla que supuestamente nunca se movió del escritorio. El tercer relato viene de un hombre de 35 años viviendo en una casa simple en las afueras de una ciudad latinoamericana. Trabaja turnos, a veces de noche, a veces de día. Su sueño ha sido irregular durante años. En la noche en cuestión, acaba de regresar de un turno brutal, cuerpo dolorido, mente llena. Comió algo rápido, se bañó rápidamente y fue directo al cuarto del fondo, el más silencioso de la casa. Se acostó de lado, mirando hacia la pared, sintiendo el ventilador viejo oscilando en la esquina. Recuerda haber cerrado los ojos pensando en cuentas, plazos, problemas cotidianos normales. Nada sobrenatural al respecto. Se despertó con la sensación de que alguien había llamado su nombre. No un grito, no un susurro, pero ese tono neutro, como si alguien estuviera parado al lado de la cama, esperando que él simplemente dijera sí. Abrió los ojos. La misma pared de siempre, la misma mancha de humedad formando una forma extraña cerca del techo. Intentó girar su cabeza para ver el resto del cuarto. No pudo. Su cuerpo estaba completamente congelado. Él conocía las historias, había escuchado amigos hablar de parálisis del sueño. Intentó calmarse, pensando, pasará, son solo unos segundos. Pero algo no encajaba. El ventilador se había detenido. El sonido constante que siempre llenaba el cuarto había desaparecido, y el aire de repente se sentía pesado e inmóvil. En la nuca sintió una presencia. Esa sensación específica que tienes cuando alguien se acerca desde atrás en silencio y sabes que hay un cuerpo allí, respirando cerca de ti. La temperatura cambió. El lado del cuarto que no podía ver se sentía más frío, como si una ventana invisible se hubiera abierto. El impulso inmediato fue girar y ver quién estaba allí, pero no podía. Así que se quedó ahí, de lado, mirando la pared, sintiendo su corazón latir tan fuerte que dolía. Fue entonces cuando comenzó a escuchar pasos lentos, no en el pasillo, no en la calle, dentro del mismo cuarto. Pies descalzos, arrastrándose, como si alguien estuviera caminando desde los pies de la cama hacia el lado donde estaba acostado. Los pasos se detuvieron directamente detrás de él. El silencio volvió, aún más pesado.
Sintió que el colchón se hundía ligeramente, como si alguien se hubiera arrodillado en la cama, muy cerca de su cintura. El aire rozó su oreja, cálido e irregular. Esperaba un susurro, una palabra, cualquier cosa, pero lo que vino fue peor. Una respiración fuera de ritmo, jadeante, como si la presencia estuviera esforzándose solo por existir allí. Gradualmente, una presión comenzó a acumularse en su espalda, entre los omóplatos, bajando hacia la región lumbar. No era un toque humano normal, era como si algo pesado y sin forma estuviera presionándolo sin ninguna forma definida, extendiéndose por su piel. La parte más extraña fue que por un momento tuvo la sensación de que algo estaba tratando de entrar en él a través de su columna vertebral, como si quisiera ocupar su cuerpo desde adentro. La parálisis, que había sido solo miedo e inmovilidad, ahora llevaba una capa de invasión. Intentó rezar mentalmente, pero las palabras vinieron revueltas. Cada vez que intentaba formar una frase, otra voz, profunda y apagada, repetía el final dentro de su cabeza como un eco distorsionado, corrompiendo todo. Un sonido diferente se mezcló con la respiración, algo como uñas cortas arañando la sábana, justo cerca de su cara. Él se imaginó, sin ver, una mano delgada arrastrándose lentamente por la orilla de la sábana rizada cerca de su cara, creando pequeños pliegues mientras se movía, pero la muñeca y el brazo se disolvían en la sombra. Cuando el miedo alcanzó su límite, un pequeño detalle rompió el patrón. Desde la calle afuera, alguien pasó gritando el nombre de un vecino, llamando por algo. Ese sonido, real y externo, cortó el silencio sofocante del cuarto y trajo parte de la realidad de vuelta. La presión en su espalda desapareció instantáneamente. Los pasos se revirtieron, como si alguien se hubiera levantado apresuradamente. El ventilador comenzó a girar de nuevo, haciendo su sonido familiar. Él respiró profundo, finalmente logró mover sus dedos, giró su cuerpo con un tirón. El cuarto estaba vacío. Nadie detrás de él, nadie a los pies de la cama. Solo la sábana arrugada y la sensación de que alguien acababa de irse a través de una puerta que no existía. En los días que siguieron, evitó dormir en ese cuarto del fondo. Arrastró su colchón a la sala de estar, encendió la televisión, dejó las luces prendidas. Pero a veces, cuando camina por ese pasillo de noche, jura que siente una brisa fría viniendo debajo la puerta, como si alguien seguía allí adentro, respirando quietamente, acostado en el lado donde él solía dormir.